Hola a todos. Hello. Hoy vamos a estar hablándoles de las repercusiones contra el control. Porque si hay algo que sabemos es de que el control es como un infiltrado a veces en la vida y uno en verdad como que no se da cuenta en dónde se puede estar regando esos aspectos del control. Ujú. Y si hay algo que hemos aprendido del código holográfico es de que, sin duda, el control es el peor enemigo del ser humano. Tu mayor sufrimiento. Un eco es simplemente tu voz chocando contra un obstáculo. Y el sonido rebota de regreso a ti. Si estás aquí Es porque necesitas escuchar. Desde afuera hacia adentro. para entenderte a ti mismo. Yo soy Adi. Yo soy Debs. En Ecos de la Conciencia Vamos a estar funando nuestros patrones y traumas. Y hablando de nuestras anécdotas y herramientas. que usamos en nuestra vida. para sentirnos en paz. Viviendo la vida loca. Te invitamos a que vengas a desenmascarar. Todos esos acontecimientos que no puedes soltar. Y por fin, Puedas descansar del peso. De tus pensamientos. Todo se deriva, nace y se enraiza en el control. Exacto. La raíz de las expectativas, el control, pues es el control, ¿verdad? No, pues. Las decepciones, em, El miedo las al abandono. tristezas, los miedos, Ujú, todo. muchas cosas. Y pues para empezar, vamos a estar dándole como que unos ejemplitos de cómo se puede ver el control regado en la vida de cada uno. Y vamos a hacer sus ejemplos. Y bueno, para empezar, voy a empezar por el aspecto de la falta de confianza Ok. cuando viene el control. Les voy a contar una historia para elaborarles. En esta historia, cuando para mí, en como yo he experienciado falta, bueno, el control en falta de confianza, es de que yo tenía una amiga y esa amiga, si uno no venía y respondía algo que ella estaba viniendo a contarme, o como que si uno no actuaba en la manera en la cual ella esperaba, ya ahí eso empezaba una siembra de falta de desconfianza, porque entonces era de que, ay, pero ¿por qué tú no contestaste así? Tú no estás emocionada, tú no quieres ser mi amiga, tú no de esto. Y esto yo siento que se puede ver regado no solamente en pon tu amistades, pero en relaciones, en familiares, cosas así, puede verse esta como que raíz de falta de desconfianza Mm, por las mismas expectativas que tal persona puede tener y del querer controlar cómo alguien venga y responda a X o Y cosa. ujú. Y pues sí. Sí, como que, por ejemplo, quería controlar cómo contestabas, cómo actuabas, cómo pasaban las cosas y volviendo a lo mismo de que el control es la raíz del todo, si por alguna razón tú no tenías la reacción Ujú, o las emociones que tú sabes, que tal estaban en la querían. expectativa, pues había una Ujú, decepción. exacto. Pero de entonces de ahí es donde uno es bueno como empezar a hacerse preguntas para el propio crecimiento. Ujú, La decepción, ¿por qué nació? ¿Porque tú no te comportaste de la forma o porque había una expectativa de cómo se tenían que ver las cosas para llamarlas buenas o bien o divertidas o total. amables? O chistoso. Ujú. Total. O chistoso. Pero sí, Okey. entonces cuando pones estas expectativas, Ujú, quieres controlar el entorno, a las personas, las emociones, las reacciones, la música, el clima, todo, total. y si algo sale de eso, ya hay una decepción. Ujú, Y ahí empieza todo el deshilachamiento de lo que el control puede llegar a hacerte sufrir. total, porque a veces empieza como que pon tú por esa falta de desconfianza, pero entonces puede ir rápido a como que un miedo a abandono. Ujú.
Y entonces, eso es lo que estamos tratando de venir y hablar en este episodio, es como a veces un poco de control sobre un tema, una cosa, se puede ir, es como un efecto de una bola de nieve. Como que la bola de nieve empieza al tope de la montaña, entonces Ujú. va rueda, 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 rueda Y crece, crece, crece. exacto. Entonces, pon tú, está esa falta de desconfianza y después ya eso no solo te trae falta de desconfianza, pero entonces te trae miedo al abandono. Ujú, Y de que, ay, ya no voy a tener X o Y persona en mi vida porque ya no piensan que soy chistosa o que me odian o que yo no sé qué. ujú, Y entonces esa se convierte en un mejunje. ujú. Y pues sí. Y tú nos pudieses elaborar en cómo tú has visto este tipo de cosas como que de control en tu vida, en lo que tú has experienciado en ver ese efecto de bola de nieve. Sí, yo siento que para mí, obviamente, cuando tú empiezas a hacerte consciente de tus reacciones, hay muchas formas en las que es muy obvio Ujú, el control, pero hay veces que se esconde tanto, así que tú dices que se ve como un impostor ahí escondido, un ujú, incógnito, que no te das cuenta. Una de las cosas que a mí me gustaría dar como ejemplo es que en la última relación que yo tuve era muy había mucho control de ujú. ambas partes, ¿sabes? Okey. ¿Por qué? Porque de la misma forma que tú acabas de mencionar, la persona con la que yo estaba quería que yo reaccionara de ciertas formas, hiciéramos ciertas cosas, hubiera ciertos sentimientos. Entonces, ella era muy explosiva en cuestiones de enojo. Se Ujú, enojaba muy, muy fácil, tenía la mecha súper corta y entonces ahí tú puedes decir: "Ay, pues es una gente tóxica", y echarle ujú. la culpa y decir: "No, pues ella fue la de todo el business". Pero realmente, si tú estás viendo a alguien que tiene un control muy aferrado, es porque Mm, tú estás queriendo controlar en el polo opuesto con la misma fuerza. ujú, Yo quería o quiero, no quería, pero todavía quiero, más bien lo voy a poner de esta forma. A mí me gusta vivir con tranquilidad. ujú, La razón por la que yo empecé a ir a terapia con Isabel Elizalde desde hace ya más de 5 años, que tomamos el código holográfico, que hicimos este podcast, la razón por la que viajamos es porque yo estoy en una intriga, en un aprendizaje constante de mis reacciones, de mis historias, de por qué las cosas funcionan como funcionan, porque me quiero desapegar de esos sufrimientos. total. Entonces, yo quiero que las cosas sean evolutivas, que haya una Ujú, evolución emocional, que haya una evolución mental, que haya una evolución espiritual, que haya comprensión, que haya entendimiento, que uno reflexione. Ay, fíjate que hoy reaccioné muy feo ajá, y la verdad es que voy a sentarme y pensar qué fue lo que realmente me hizo sentir así de fuerte, ujú. cómo puedo cambiarlo para entonces ir mejorando como persona. Pero hay personas Ay, que no quieren. sí. Y eso ahí puedo demostrar cómo en mí Ujú, el control era un impostor, solamente porque mi ideología, porque la forma en la que yo pienso, porque solamente porque es mi ideología, es la forma en la que yo pienso y yo estoy en una constante evolución y he visto cambios positivos en mi vida. Se escucha padre y ujú, es padre, total. pero no significa que para una persona que no quiere ese camino sea un control. Sí. Entonces, obviamente, nosotros pudiéramos traer aquí a mi ex y te va a decir que yo era una persona que no le quería dar importancia a las emociones fuertes, que yo era una persona que no le ponía mucha emoción o mucho drama o mucho sazón a las cosas, que para mí todo era como muy neutral y para eso, para esa persona era ser como una persona, ¿cómo te pudiera decir? Como desinteresada. Ajá. Que yo
estuviera en este estado de no reacción, de equilibrio, de en la presencia, era una persona que no le interesaba nada. O sea, para esa persona yo no tenía emociones, yo no tenía sentimientos, yo no me importaba nada. O sea, yo Ujú. simplemente era amor y paz y aceptaba todo. Amor y paz. Entonces, cuando tenía estos arranques de coraje fuertes, obviamente yo quería controlar que no, yo no tener que experimentar con esos corajes porque la verdad puede llegar a ser cansado. Ujú. Pero también yo quería controlar que ella no se enojara, así como ella quería controlar que yo tuviera más reacciones así como más intensas, como que mi Ajá. intensidad fuera más acá. Yo estar Sí. así, ¡woo! Todo el tiempo. Ujú. Esa es una muy buena forma. Hasta el punto que mi control fue tan incógnito y tan como invisible que yo Ujú. empecé a evitar ciertos comportamientos para evadir esos enojos. Como decir, Okey. okey, yo sé que si yo salimos a un evento social Ujú. y yo estoy hablando con todo el mundo y no la pelo, Ajá. puede haber un problema. Entonces, yo empecé a concientizar, incluirla más para que entonces no se llegara a enojar. Pero Okey. entonces yo ya desde antes estaba controlando mi comportamiento para Ujú. evitar esos pleitos y esos enojos. Ujú. Yo tenía que como que calcular matemáticamente, cómo hablar las cosas, cómo decir las cosas para evitar que se escalara a un problema. Ajá. Sí, que haya como que ese momento de emociones intensificadas. Sí. Entonces, ahí me di cuenta de 2 cosas. Una, que ese constante control era muy cansado, aparte porque nunca era el resultado, ¿sabes? O sea, yo podía hacer todo en mi mente bien, controlado y perfecto para que no se enojara, entre comillas, y se podría enojar porque llovió y se planchó el pelo. Entonces, no importaba la cantidad de control que hubiera, eso no tenía un efecto en que iba a ser una mejoría en el resultado, ¿sabes? O Ujú. sea, si yo no controlaba nada, a veces podía que fuera el día más feliz del mundo o podría que fuera el día más enojado del mundo. Y yo Mm. podría controlar absolutamente todo y a veces era el día más feliz del mundo y a veces era el día más enojado del mundo. O sea, Ujú. a lo que voy es que no importa qué tanto controle o qué tanto no controle, va a pasar lo que va a pasar. Total. Entonces ahí me di cuenta de que, wow, es un desgaste tan innecesario cuando puedo simplemente decir, pues va a pasar lo que va a pasar Ujú. y constantemente trabajar. Y eso es un tema para otra ocasión porque obviamente yo me salí de ahí porque qué desgaste para esa persona que quería a alguien tan diferente a mí y yo también quería a alguien tan diferente que pues simplemente, pues, Sí, podían ajá. coger cada uno su camino. Pero sí creo que fue un buen ejemplo de cómo a pesar de que tú tengas buenas intenciones y un buen plan, ese control, por más de que sea para bien, por más de que sea porque te preocupas por los seres que amas, por más de que sea para un crecimiento, sigue siendo control, sigue siendo Ujú. desgastante y al final de cuentas no tiene un efecto en los resultados. Al final de cuentas va a pasar lo que va a pasar. Ujú. Y por eso hay que soltar el control. Ujú. Y tú cuéntanos algunos ejemplos que te hayas dado cuenta en tu parte personal. Sí, uf. Una cosa en donde yo me he dado cuenta que como que el control ha sido una cosa así de infiltrado, es de que yo le voy a poner el perfeccionismo. Yo Mm, quiero venir a controlar de que las cosas sean perfectas, no de que esté así en un cuadrito, pero a lo perfecto que está en mi mente, ujú, que puede variar. Entonces, si para mí las cosas que yo estoy haciendo, las cosas que yo estoy organizando o pensando, queriendo hacerlo esto y que lo otro, no eran así como quien digamos perfectas al pie de la letra, como mi mente tenía como que esa expectativa, entonces me empezaba a causar ciertas inseguridades en mí, ujú, de que, ay, pues es que no sea capaz para esto y que lo otro, o miedo al fracaso,
o miedo a como que no ser suficiente, tipo de cosas. Y ya cuando vine a caer en cuenta de que, ay, estoy teniendo estos problemas de expectativas pero estas expectativas porque yo quiero venir y controlar cómo están aconteciendo las cosas, cómo yo estoy viniendo a reaccionar, cómo yo estoy viniendo a manejar tal situación. Y al venir y empezar a soltar todas esas pequeñas expectativas que a veces uno ni se da cuenta de, fue cuando ya pude como que ser más amable, pon tú conmigo misma y como que tenerme no solamente a mí más cariño, pero mucho más amor y cariño y compasión en el extorno, en el extorno. En el exterior. Ajá. Y entonces como que ya las cosas son más relax, Mm. mucho más relax, pero sí ha sido, siento que hasta el sol de hoy ya no es como que tanto a como antes, pero en el sol de hoy ya cacho como que mejor cuando son esas expectativas y estoy aprendiendo a ver esas infiltraciones de cuando el control se quiere venir y meter en cosas que son como que uno nada más tiene que dejar las cosas ser y fluir en el camino. Ujú. Pues sí. Sí, y siento que es muy importante también dar un poquito de contexto en el Ujú, cómo es realmente soltar estos cosas de control, porque a veces es como que sueltas el control, pero es como, ¿cómo le haces? ujú, ¿Sabes? Entonces, siento que una de las cosas que hemos aprendido con Isabel Elizalde en el código holográfico, pues es esa parte, en el cómo, ¿sabes? ujú, Hay muchos libros de espiritualidad y muchas formas, y ella nos ha dado un sistema como tan simple, entonces nos ayuda a realmente soltar. Lo que nosotras hemos aprendido es empezar a observar cómo reaccionas y lo que siente. cuando estás teniendo esas emociones. También tienes que observar tu pasado de Ujú, cuando eras una niña, qué fue lo que aprendiste en los adultos alrededor, en tus amigos, en todo lo que viste, escuchaste, hasta en la tele, hasta en las novelas, hasta en la escuela. O sea, no nada más tiene que decir, toda mi educación viene solamente de mi casa y de mis padres. Mucha ujú, gente absorbe estos como comportamientos de ujú, la escuela, de los abuelos, de los familiares con los que vivieron, de los amigos con los que más te juntabas y con los que más convivías, de la niñera, o sea, pueden venir de cualquier persona. Entonces, cuando tú sientas, por ejemplo, esa parte de decir, ay, no me estoy sintiendo que estoy siendo perfecta en este sentido, es en esos momentos de mi infancia a quien yo vi que estaba tratando de buscar esa perfección. ujú, Cuando tú encuentras quién se comportaba así, vas a darte cuenta que esa reacción emocional y ese como que forma de actuar y de sentir ni siquiera te corresponde. ujú, Es un comportamiento aprendido. total. Entonces, de ahí, cuando ya lo concientizas, es buscar una forma de que la próxima vez que te pase, cómo puedes reaccionar de forma diferente a lo que vistes y con amor. Ujú, Entonces, si una persona era perfeccionista y tenía que hacer un dibujo y no lo podía terminar hasta que no estuviera 100% perfecto, eh, te das cuenta de que, ay, mi maestra de tal grado así era de perfecta y diario si nos salíamos un puntito de la raya nos ponía un 8 un 7. ujú, Entonces, es decir, uy, estoy siendo perfeccionista, estoy actuando como el personaje de mi maestra. Entonces digo, mi dibujo estoy sintiendo que no es 100% perfecto, este sentimiento no es mío y actuar diferente sería date unos segundos para aceptarlo tal cual está, ya no le muevas, ujú, aprécialo y decir, wow, mira todo el proceso, mira todos los colores que usé y mira cuántas ganas le he echado ujú, y amo mi dibujo tal cual está y entonces ahí pones ahora sí que todo abajo y ujú, ahí es tu, así dejas ya las exacto. cosas. Es simplemente un ejemplo de cómo se pudiera ver,
pero actuar de diferente forma obviamente va a ser diferente para cada persona. Sí, porque es como si fuese tu talón Aquiles, Ujú. porque es como que estás tan acostumbrado a como ya tienes acostumbrado en la mente que viste y todo eso, y que tú mismo lo has estado viviendo, que venir y hacer el cambio puede ser algo chocante, pero al fin y al cabo se convierte en algo muy, muy lindo ya cuando uno suaviza como que esa rigidez de Ujú. lo que es el control. Y siento que la parte donde te das cuenta que es un comportamiento que nace desde una observación de tu infancia, te quita mucho peso porque es como que, Ujú, yo estoy reaccionando así porque así lo aprendí, no ujú. porque yo estoy destinada a ser, Sí. a tener este control. Por Mm, eso, el cuestionarte, el observar tu pasado, el darte esos momentos para crecer, ayuda mucho a, una, alivianar los sentimientos, alivianar las reacciones y ujú. empiezas a cuestionar entonces realmente quién tú eres y te puede ayudar a hacer transformaciones muy padres en Sí. muchas áreas de tu vida. Ujú, Y con eso dicho, también quiero añadir que ahí también tiene que haber un como que flujo ujú. de si tú estás trabajando en ti mismo, si tú estás yendo a terapia, si tú estás escuchando podcast y quieres cambiar, también tienes que vivir los procesos soltando el resultado, ¿sabes? O sea, decir, yo estoy intentando estas cosas, estoy mejorando cada vez sin poner la expectativa de que solamente cuando mi vida se ve así de perfecta y yo sea un monje del Tíbet, entonces llegué a la Yo. espiritualidad. Porque ahí también es poner una expectativa y es tener control en cómo Ujú, se ve el crecimiento personal, en cómo se ve la espiritualidad, en cuándo vas a llegar a ser una persona que es maestra de sí misma. ujú. Y si nunca te ves como este monje del Tíbet, pero llegas a niveles de conciencia profundos, puedes ser una persona que cuente chistes, puedes ser una persona sarcástica, puedes ser una persona, seria. Puede haber muchas facetas de Ujú, cómo la gran espiritualidad se ve y se ha visto y ponerle una imagen o un como a huevo tiene que ser así o si no, no estoy siendo espiritual o si no, no he crecido, también es querer controlar el proceso. total. También es querer controlar cómo te sientes, cómo tienes que estar 100% en balance y si un día te desbalanceas, dices, ya me desbalanceé y ya no soy un monje del Tíbet. Ujú, Entonces, esos desbalances también son parte de lo que te corresponde vivir, son parte de la historia. También puede haber aprendizaje detrás de esto y al final es simplemente tener esa conciencia, esa ujú, observación en que todo lo que vives es lo que hay en el momento presente ujú, y el futuro y el cómo pasan las cosas es lo que se tiene que soltar porque de ahí es donde puede llegar las formas más grandes de control ujú. con las expectativas. Sí, porque algo del control, siento que uno tiene muy en la mente de que el control parece de cierta forma, pero siento que al venir y nosotras hablar de esto, estamos tratando de como que iluminar esa parte de que el control no se ve como tal uno piensa. El Ujú, control se puede ver como rigidez en ciertas acciones o en ciertos comportamientos de uno mismo, o en frustración, o enojo, o en tristeza misma. Como que hay muchas emociones que uno debiera venir y cuestionarse, por qué esto? Por qué estoy pensando que las cosas tienen que ser así o que esto tenía que verse de esta forma o por qué estoy teniendo como que esta expectativa y etcétera? y sabes que algo que también yo aprendí de Isabel Elizalde que amo desde que lo aprendí hasta el día de hoy, que lo voy a volver a repetir, aunque ya lo he mencionado varias veces, Ujú, es que la forma más fácil de darte cuenta que no estás queriendo controlar algo es tener una comunicación a través de las preguntas. ujú, Por ejemplo, si tú le dices a alguien, este
necesito que llegues temprano todos los días a tal hora. Y le estás dando una orden, estás teniendo un control. Ujú. Pero si le dices, ¿cómo podemos organizarnos para estar a esta hora todos los días? Ya hay, es lo mismo, pero simplemente el hecho de que hiciste una pregunta, Ujú. le estás dando a la persona como que su parte de responder. Sí. Y con eso dicho, a lo siguiente que voy es que uno piensa que el control nada más es como hacia lo de afuera, Ujú. pero el control también puede ser de uno mismo. Entonces Total. tú dijiste, estoy controlando cómo me quiero sentir. Ahí, ¿qué se hace? También es bueno manejar esas situaciones para que no sea control a través de preguntas, aunque seas tú contigo misma. Ujú. Me sientes una tristeza y dices, me tengo que mejorar, Sí, tengo no que puedo estar estar feliz, triste. no Ujú. puedo estar triste, yo tengo que estar feliz. Eso es control. Pero si tú cambias la dinámica y empiezas a decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo puedo elevar mi emoción para sentir otra cosa? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? O sea, el hecho de que tú te estás haciendo preguntas te Ujú. ayuda a tener una observación interna Cena. más Ujú. profunda y ahí es, pues no hay control, Ujú. porque se abren las posibilidades. Cuando tú das Sí, una orden es un camino y ya. sí. Ujú. Uf, qué fuerte. Y esas son las dos cosas. Amén. Sí. Ay. Pero bueno, ¿tienes algo más que añadir? Porque yo siento que ya les dimos muchísimos, puntos muy buenos para trabajar en su tarea de esta semana. No, yo creo que con eso estamos Ujú. y pues con eso nos despediremos. Sí, a mí me gustaría que si ustedes sí están haciendo sus tareas que les dejamos aquí, nos pongan en los comentarios así como de que, oye, sí hice mi tarea, ¿eh? Porque yo nunca me entero si hacen la tarea o no, y a mí me gustaría saber Literal. si ustedes gustan poner en los comentarios, Ujú. sería muy bonito. Sí, esperamos sus respuestas. Y si no quieren, está bien, porque aquí no hay No hay control. control. No hay control. Bueno, Ay, bueno, mis amores, pues si tienen algún comentario, ya saben que lo pueden venir y dejar. Si quieren dejar algo en privado, lo pueden dejar en el email. Y pues nos veremos la semana que viene. chao. Bye.